Ya, pues buenos días a todos los colegas. Hola. Hola, hola. Ya hay hartos conectados, así que partamos nomás. Veo gente de La Serena, de Concepción, Cubano, de Antofagasta, de acá del Jota, así que qué bueno que se vayan sumando. Esto es horario débil, así que no es fácil conectarse. Le quiero dar la bienvenida al doctor Maximiliano Bravo, presidente de geriatría, un colega internista del Hospital Van Buren que rotó con nosotros, un excelente becado y que ahora está haciendo su especialidad. Quiero un espacio, le vamos a dar unos 15 minutitos al principio, porque es una presentación que no estaba coordinada, en el fondo teníamos otra, pero como es un tema interesante y a ellos les va a servir, esperamos los comentarios que hagamos, les vamos a dar estos minutos. Y el doctor Mauricio Ruiz, él es un broncopulmonar de acá del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Él es académico y es un gran profesional y le agradezco pero muchísimo que esté acá para poder ayudarnos y transmitirnos sus conocimientos y creo que nos van a servir a todos los que trabajamos en esta área. Así que le damos la palabra a Max y después va a presentar su caso según lo programado, la doctora Sepulcre, bueno, que todos la conocen, paliativista, ¿cierto? Hospital de las Higueras con su equipo, y todo el resto de la sesión lo va a dirigir ella. Así que partimos con Max. Max, adelante, y después le doy la palabra al doctor Ruiz. Ya, muchas gracias. ¿Me escuchan todos bien, cierto? Súper bien. Ya. Esta es una paciente que teníamos en el hospital Carlos Van Buren, que en realidad cuando le pedí ayuda a la doctora Palma está harto peor de lo que está ahora, afortunadamente para el paciente. En honor al tiempo voy a omitir varios datos, van a quedar en la presentación por si después los quieren volver a revisar, pero voy a dar más oportunidad para que favorezcamos la discusión. Entonces, es un paciente que era principalmente sano. Ahí están pasando ya. Es un paciente de 78 años, principalmente sano, tenía una baja carga de morbilidad. En realidad era solamente hipertenso, no teníamos mucho más datos, no fumaba, era bastante independiente en su funcionalidad y trabajaba hasta antes del estallido social como junior de una empresa cerca de su domicilio. Sí, él refería que tenía la marcha un poquito de lentecía, pero era independiente de toda la actividad, incluso instrumentales, como les comentaba, hasta trabajaba. Vive con la esposa, de la cual él era el cuidador principal, con su hijo y la nuera, y la esposa sí tenía más dependencia, tenía una colostomía por un cáncer de colon. Por lo demás tenía una red de apoyo bastante suficiente, tenía una escolaridad hasta segundo básico solamente. De la parte mental hizo delirium durante esta hospitalización, que fue por COVID, que después les voy a comentar, y parece que tenía algunos olvidos patológicos, pero la verdad que no estaba muy deteriorado en realidad, en el peor de los casos sería un deterioro cognitivo leve, nada diagnosticado formalmente. Ingresó el 14 de septiembre por síntomas de COVID, con requerimientos de oxígeno que requirieron en un principio hospitalización solamente, el cuarto día de síntomas, y rápidamente empezó con deterioro ventilatorio que requirió un manejo con prono y cánula de alto flujo, que la toleró súper bien, estuvo pronado 3 semanas, fue bastante torpida su evolución. Se presentó a la UCI, obviamente, principalmente por la edad, no fue aceptado, y así que se tuvo que manejar con cenar solamente en prono en la sala, a pesar de que requirió bastante FIO2. Esto le muestra el laboratorio, los factores de mal pronóstico clásicos descritos para el COVID, y importante recalcar un poquito que ya tenía una albúmina bien bajita el paciente, y lo otro que nos fuimos dando cuenta es que tenía una anemia, que parece que tenía que ver con la marcha enlentecida, y de todo el estudio no se pudo hacer mucho, se hizo la cinética de fierro que mostró ferropénica, obviamente tenía una ferritina elevada por el tema del COVID, que sabemos que eleva bastante la ferritina, eh, pero la verdad es que por el estudio tenía una hemoglobina en deposiciones positivas, pero no pudimos avanzar mucho más porque el hospital está con complicaciones en temas de, uno, el método de contraste está solamente reservado para casos de riesgo vital, y el endoscórax, que si pueden ver bien el video, se los puedo repetir tal vez después, pero tenía harto compromiso de vidrio esmerilado,
broncopulmonares, entonces tenía mal pronóstico. Lo discutimos con los broncopulmonares del equipo y se le dio, inició con el curso de corticoides del recovery, y el broncopulmonar de nuestro servicio sugirió hacerle una prueba terapéutica con poca evidencia, sí, de pulso de metilprednisolona con 125 miligramos por 3 días, que se repitió 2 veces porque el paciente evolucionó bastante mal. Quedó con esta nueva imagen de un escáner que quedó con una harta retracción del pulmón izquierdo, y con un neumotórax que en un principio nos costó harto. Se ve un poquito, le voy a repetir el video después porque quedó con alta carga de fibrosis, y empezó a retraerse el pulmón, entonces generó después, en un scan que les voy a mostrar después, un neumotórax que nos costó harto decidirnos entre ponerlo o no tuvo, porque el broncopulmonar de nuestro servicio le impresionaba que el pulmón ya estaba tan fibrosado que estaba retraído, y era principalmente eso. Les voy a mostrar en el próximo escáner la peor imagen ya que teníamos, que era con el neumotórax de neumomediastino que hizo el paciente, que sería este. Finalmente, ya llevaba un mes conectado a cánula de alto flujo con FIO2 de 80%, por lo tanto ya le hicimos el segundo curso de 3 días de metilprednisolona y nos decidimos a ponerle el tubo. Y ahí fue cuando le pedí ayuda a la doctora Palma y permiso para presentar este caso para tener las opiniones de usted. Finalmente se instaló el tubo. Esta es la primera imagen cuando recién se instaló el tubo pleural. Ahí sí se puede ver el tubo instalado, y expandió un poco, y con eso se logró retirar de la CENAF y empezó a lograrse el destete de oxígeno, quedando finalmente con 2 litros por naricera, y manejo de la disnea con opioides fuertes. Me parece que sí, quedó con 20 miligramos de morfina endovenosa, que se hizo el traslape a morfina oral para poderlo dar de alta. El paciente... Max, ahí no te escuchas, se Y congeló. quedó igual bastante dañado, quedó muy debilitado, quedó con un poquito de mayor deterioro en sus transferencias, que requiere importante ayuda para movilizarse a sillón. Ahora ya está de alta. Estos son los tratamientos que se los voy a dejar ahí para no perder mucho tiempo. Y el... Ahí se perdió tu señal, Max, no te escuché lo último. Perdón, ¿dónde alcanzaron a quedar? ¿Me escuchan? Dijiste los tratamientos y ahí yo no te Ah, escuché ya, más. perfecto. Ahí están los tratamientos, se los voy a dejar. El Perfecto. paciente ahora está en su domicilio. Está con disnea, que está bien manejada con los opioides que tiene, pero está bastante limitado en sus actividades, y nos comentaba la familia, porque ya está en la casa hace 3 días, nos mandó un audio en donde nos dijo que tuvo problemas, bueno, principalmente con el concentrador de oxígeno, y que le han tenido que aumentar un poco el aporte de oxígeno hasta 4 litros, y con eso se mantiene bien desde el punto de vista sintomatológico, pero está bastante limitado. Entonces, claro, cuando pedimos ayuda estaba conectado a la CENAF, estábamos súper entrampados, y ahora estamos un poco mejor, pero como ya habíamos conversado, yo creo que de todas maneras el Sí, equipo po. va a poder ayudar en esto. Eso, bastante rápido, les dejo ahí el tratamiento con el que quedó, Eso. eh, y quedo atento a cualquier consulta que me quieran hacer. Como les dije, lo presenté bastante rápido para favorecer lo que es la discusión. Súper, muchas gracias, Max. Ahí está, claro, la dosis de morfina no es baja, son 20 miligramos cada 8 horas, o sea, 60 al día en el fondo, de morfina oral, Tratamos de titular un poco más, y la verdad que fracasamos. El paciente empezó con disnea. al tiro. Ujú. Ujú. Más los inhaladores, los corticoides. Ok. Doctor Ruiz, no sé si usted quisiera comentar algo sobre el caso o preguntarle al doctor Bravo.
Bueno, primero gracias por la invitación. La verdad que es un caso bastante complejo. Estamos viendo que los COVID graves están teniendo un curso bastante más ralentizado. No sabemos si definitivamente van a terminar en fibrosis pulmonar o no. Es una noticia en desarrollo pero aparentemente hay un subgrupo de pacientes que es más o menos un 16% de enfermos que evolucionan hacia una fibrosis pulmonar. No obstante, este enfermo todavía no se ve tan fibrosado. Y yo tengo varias sugerencias, digamos. La primera, me parece que en la radiografía de tórax se ve que hay neumotórax a izquierda también, que sería importante descartarlo. Y lo otro es que estos enfermos, sobre todo si recibió 6 pulsos de metilprednisolona, siempre se debe descartar una infección oportunista. Y sería súper interesante poder hacer un estudio microbiológico exhaustivo, idealmente una broncoscopía. Tomando nota. No sé qué opina el doctor Bravo. Sí, me parece que, claro, este paciente podría haber quedado con todo el tiempo que estuvo hospitalizado y con todas las noxas que le dimos, podría haber quedado colonizado con algunos agentes atípicos. Nosotros hemos visto Pneumocystis jirovecii, hemos visto Aspergillus y hemos visto infecciones por gérmenes multiresistentes. Sobre todo los pacientes que quedan más inmunosuprimidos, como en este caso. Y probablemente este enfermo, bueno, lo esbozaste por ahí, lo tiraste por ahí, capaz que tenga un cáncer del tubo digestivo. No es descartable, digamos. Entonces, todos esos factores de riesgo conjugan para que probablemente tenga algún germen oportunista o incluso un germen nosocomial de curso, puede ser una asterotrofomona, por ejemplo, que son de alguna manera un poco más, de curso un poquito más lento. Y por otro lado, me parece que tiene un neumotórax a izquierda. Si quieres puedo poner la ahí. Ver el seno costofrénico izquierdo. Ah, perfecto, sí, se ve clarísimo. Y sigue para arriba. Entonces, lo que le pasó a este paciente, y ahí discrepo un poco por el colega broncopulmonar, partió esto por un neumomediastino. No tiene nada que ver la retracción de los pulmones. No hay evidencia de fibrosis clara todavía. Hay mucho virus metilado. Por eso que yo pienso que hay que hacer esfuerzos por buscar una etiología. Lo que provocó, y eso explica el neumotórax bilateral, porque partió con un enfisema, un neumomediastino, si se fijan en el escáner. Entonces, todos esos elementos sería importante de corregir. Ya, pues perfecto, doctor Ruiz, súper. Y en el fondo ahí complementar que la paliación tiene que estar súper alineada con descartar de manera paralela o previa factores reversibles, especialmente tratables, digamos. Entonces, exactamente, esa es la idea. Ojo, porque, exacto, si él tiene disnea de reposo y un compromiso sistémico, claro, lo que dice el doctor Ruiz, pues descartar infección intercurrente y no aumentar opioides y dar por sentado una patología crónica irreversible si es que todavía no están los elementos para, sobre todo en COVID, digamos, que es una cuestión que estamos conociendo y, claro, si el especialista le parece que es más inflamación que daño crónico fibrótico, con más razón. Sí, pienso eso. Perfecto, súper, que es un complemento tremendo para nosotros, porque no tapar con morfina a los neumocistis, que es una no tan buena idea. Y lo otro que poner es alta la dosis de morfina igual, para disnea no es bajo, y cada 8, en general es cada 4 horas la morfina oral, diferenciar disnea basal de disnea en fondo de reposo a la movilización. Si tiene disnea de reposo con otros síntomas, eso habla más de una cuestión global. Si es solo la movilización por desacondicionamiento, claro, dosis chiquitita, entonces hay más que una dosis alta en 3 grandes dosis, más bien
diferenciar, usar pequeñitas dosis antes del movimiento y diagnóstico diferencial. Yo creo que eso es súper importante. Ya, pues Max, que lo presentaste, súper interesante, están buenas las imágenes. Sí, está entretenido el caso, pobre paciente, Sí. pero súper buena la sugerencia porque, del doctor Ruiz, porque además tenemos la posibilidad de llegar, llegó un broncopulmonar nuevo, así que están ávidos de hacer lavado y broncoscopía, entonces yo creo que está la posibilidad. Y revisarlo con nuevas imágenes al paciente cuando lo controlemos. Eso, controlar el neumotórax y verlo con bronco, a ver si le hacen exámenes sistémicos y unos fibrobronco. Buenísimo, porque bueno que lo sacaron adelante. Sí, sí, ahora tenemos que empezar a escalar con los medicamentos, pero eso. Si le encontramos etiologías mayores a su disnea y a su condicionamiento, va a ser más fácil. Muchas gracias por toda Eso. la ayuda a todo el equipo. Súper, No, Hola, un placer. ¿puedo hacer gracias una por consulta presentarlo. Sí, Sí, por favor. adelante. de hospitalización domiciliaria acá en Puerto Montt? Quedé con la duda, él en domicilio, ¿hay algún equipo que lo esté ayudando, que lo esté cuidando como domiciliaria o algún otro tipo de seguimiento ambulatorio? Porque No, en general, desgraciadamente no contamos con un seguimiento formal, nosotros lo estamos siguiendo por teléfono y por controles clínicos, y la empresa que le otorga el oxígeno es más o menos eso, nomás que le otorga el aparato y manejo técnico, en caso de que tengan cualquier falla del equipo, pero más que eso no contamos con eso. pero tú estás en el Van Buren, ¿no? Sí. Tenemos un Y equipo de no, hospitalización domiciliaria, pero sí. no está incluido para estos pacientes con tratamiento a largo plazo. Ah, ya, ya. Es que hemos tenido nosotros como hospitalización domiciliaria igual buenas experiencias en el seguimiento de pacientes no COVID en particular, pero pacientes con patología intersticial, con rehabilitación domiciliaria, lo que se puede hacer en domicilio kinesiológico, y en verdad y el trabajo en conjunto con los especialistas da bastante mejor resultado. Así que eso era la consulta, porque como sabía que en Van Buren había una domiciliaria, quizás ojalá en el futuro ellos puedan coordinarse para apoyar con su parte. Sí. Ya pues, estamos entonces, ¿o no? ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, pasamos al siguiente caso. ¿Estamos bien? Ya pues, doctor Ruiz se pasó, muchas gracias por su aporte. Max también, el caso muy interesante, aprendimos un montón todos, yo creo. Muchas gracias, hasta luego. Ya Muchas pues, gracias también, chao. vamos. Súper, entonces ahora voy a dejar a la doctora Sepulcre, que nos va a contar su caso clínico y después que ha abierto la discusión. Le agradecemos que nos haya regalado un tercio de su tiempo para los colegas. Dele nomás. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por poder participar acá. Estoy conectado junto con otros miembros del equipo, Gisela Contreras, la psicóloga de nuestro equipo, y la asistente social también, Carolina Escobar, que se va a conectar. Así que tal vez un internista que participó también en nuestro caso, que es Claudio Neira, del Hospital Las Higueras. Voy a compartir mis pantallas. Esperen un momento. ¿Me están viendo? Ahí sí, se ve, tiene Sí que se poner ve. modo presentación ¿Se ve nomás. bien? Ya. Bueno, el tema que nos convoca aquí hoy día es un tema un poquito particular que se llama planificación compartida de la atención en el manejo de vida. ¿Cuán útil es para los equipos de salud? Nosotros durante la pandemia hemos visibilizado el valor de compartir referencias del paciente y de la familia en la toma de decisión cuando se presenta distinta opción terapéutica, especialmente al final de la vida. Y este proceso surge de un trabajo multidisciplinario.
y lo hemos llamado planificación compartida de la atención. En realidad, planificación compartida de la atención es una de las maneras de traducir una palabra anglosajón que dice Advanced Care Planning, y consiste en la promoción de conversaciones que apunta a que el paciente describe deseos, valores, creencias, y también pudiese eventualmente identificar una persona que podría ser representante en caso que él le podría Caroline, participar a la perdón, decisión. muy cortito. ¿Sí? Agranda como ponlo en modo presentación, para que quede grande. Ya, disculpa. ¿Qué dice Ahí. iniciar presentación? Arriba a la derecha creo que lo tienes. Ahí. Perfecto. Dale. ¿Mejor? Sí, es que ahí se ve grande, yo creo. Bacán. ¿Así? Ya. Entonces, esa planificación compartida de atención promueve, por una parte, conversaciones que permitan al paciente expresar sus deseos, valores, creencias, e identificar un representante legal en caso que debería entregar decisiones en un momento dado que él no podría participar. Y por otra parte, se ha adaptado en forma un poquito más específica y precisa para que al momento que hay que hacer una toma de decisión o una opción terapéutica, se pudiese tomar en consideración. Bueno, eso implica en realidad a recordarnos algunos elementos de la comunicación, que por un lado nosotros necesitamos recopilar un montón de pacientes, comprar sus preocupaciones y a la vez poder también entregar alguna información como el pronóstico de su enfermedad ficticia, obviamente basado en una relación empática. Es que por un lado tendríamos un listado de opción terapéutica, por otro lado tenemos un documento que realmente nos expresa los deseos y preferencias del paciente, y vinculando esos dos lados podemos llegar a una toma de decisión con la participación activa del paciente. Un documento de la Asociación Europea ponen en recomendación que ese tipo de planificación podría realizarlo cualquier profesional de la salud, siempre que tenga habilidades comunicacionales, que ese tipo de conversaciones se podría en realidad empezar en cualquier momento, pero obviamente que tiene más relevancia cuando nos encontramos delante de situaciones de enfermedad avanzada o en riesgos vitales, y recomiendan que esas conversaciones estén documentadas según una legislación, una normativa institucional. Y en realidad se podría realizar en cualquier lugar institucional. Consiste en tres aspectos centrales. Por un lado, la comprensión del pronóstico, por otro lado, preocupacionales, y también indicar un poco cuanto a las prioridades que el paciente en su vida. Convoca a Carlos, que vive en Talcahuano, que en el momento de su diagnóstico en 2019 no tenía trabajo, era viuda, vivía sola, tenía una hija que vivía en Los Ángeles y también vivía cerca de una hermana que vivía con su madre, que era postrada. Un año después nos encontramos delante las mismas pacientes, portados de un cáncer gástrico fuera del alcance terapéutico. Hace un año, al momento del diagnóstico, la paciente podía elegir cuanto a una quimioterapia paliativa, lo cual ella rechazó. Y un año después nos encontramos delante de una paciente que tiene una estimación pronóstico vital de menos de 3 meses, que ya había tenido varias hospitalizaciones, que presentaba una caquexia severa, también vómito severo progresivo, hipocalemia a repeticiones, y además en el transcurso del año ella se había sometido a una operación de marcapaso por una enfermedad de nodo sinosal. Entonces quisiéramos presentar ese caso desde una perspectiva de la planificación compartida de atención,
y hemos recolectado opciones que se había realizado con la paciente desde justamente los aspectos más relevantes de la planificación, que entiende de su enfermedad, qué es lo que pasa y le preocupa y qué más era importante. Y en 2019 vimos que la paciente está en perfecta conciencia de que tenía un cáncer terminal, que ella en realidad quería vivir lo más que pudiese sin tener todos los inconvenientes de la quimioterapia y por eso que había descartado una quimioterapia paliativa y temía mucho de vivir sola. Su deseo y para ella lo que más era importante era vivir junto con su hija y su nieta. En agosto, cuando la vimos por primera vez en hospitalización, ella aún entendía que tenía un cáncer terminal, sin embargo, no se explicitó específicamente que le quedaba poco tiempo. Y en ese momento ella estaba con la ambivalencia de no quedarse en la casa porque no confía en el cuidado de su hermana. Ella tenía un tratamiento subcutáneo por sus síntomas y de vez en cuando recibía la visita justamente de la hospitalización domiciliaria para el manejo de la hipocalemia. Y en realidad era como ambivalente frente a la hospitalización. Y durante una última hospitalización en septiembre de 2020, ahí la paciente recibió una información más clara, que en realidad le quedaba poco tiempo de vida. Ella en ese momento manifestaba bastante ambivalencia en el lugar de fallecimiento, deseaba mucho que su hija la pudiese cuidar, lo que no era posible, tenía bastante miedo al nivel espiritual que Dios no la pudiese recibir, y ella insistía siempre que se le sacara su marcapaso, que decía que le provocaba mucho ruido, le alteraba su sueño. Y cuanto a sus síntomas de vómito, ella, después de haber entendido lo que era la sedación paliativa, dijo que en caso que los síntomas se agravarían y no respondería con su tratamiento, estaría de acuerdo a recibir una sedación paliativa. Lo que también pudimos recolectar, que eso en realidad no aparece, espere, voy a ver cómo podría pasar a mi diapositiva siguiente. A ver, espere. Que nosotros hicimos una recolección de la familia y ahí vimos que también habíamos hecho algunas preguntas, tanto de parte de la asistente social como de la psicóloga, hacia la familia. Nosotros yo creo que aquí en Chile tenemos la familia como un rol muy importante como cuidador principal, que tal vez de repente ese cuidado principal no se refleja en las publicaciones más anglosajones. Y vimos que en septiembre no se había hecho ninguna conversación específica hacia la familia, en agosto sí, y vimos que la familia en ese momento expresaba una gran preocupación, se sentía sobrepasada de la situación y solicitaba de manera insistente que una psicóloga pudiese atender a su ser querido enfermo. Lo que pensaba que podría preocupar, o sea, la preocupación más grande hacia su enferma era que la paciente falleciera en la casa por la complejidad del tratamiento y también porque la paciente cada vez que estaba en la casa solicitaba de llevarla en el hospital y con toda la contingencia actual eso siempre era como muy difícil. Y a la pregunta ¿qué lo más importante sería para su ser querido enfermo? En realidad la hermana manifestaba también una cierta ambivalencia al principio, que si el manejo se iba a hacer en la casa o en medio hospitalario. Podemos ver entonces que en agosto la familia tenía un gran estrés emocional frente a la paciente. Y en septiembre de 2020, nosotros, gracias a toda la información del asistente social, vimos que en realidad había una relación muy conflictuada entre las hermanas, madre, paciente y hija, y la hija también nos señaló en ese momento que la madre tenía antecedentes psiquiátricos nunca asumidos, que en 2010 había tenido un intento de suicidio, después que nunca había seguido un tratamiento, y en realidad la familia en ese aspecto pensaba que podían acompañar mejor su ser querido en medio hospitalario.
Bueno, en resumen, podemos ver que la paciente presentaba algunos síntomas de difícil manejo, casi refractario en realidad, que había una imposibilidad de llevar a cabo el tratamiento en la casa, que en realidad antes de toda esa participación en la planificación había mucha hospitalización recurrente, indicando las urgencias, después la alta con la coordinación de hospitalización domiciliaria. Al final decidimos de manejar este fin de vida en el hospital, pese a que en realidad la paciente no tenía más síntomas de muerte inminente. Escuchamos la solicitud del paciente de quitar el marcapaso, después hubo un acuerdo entre los distintos equipos de salud y se retiró el marcapaso, y paralelamente a eso hubo una atención médica, social, psicóloga y espiritual constantemente, tanto para la paciente como para la familia, y el manejo se hizo eternamente en medio hospitalario. Podemos ver que toda esa toma de decisión se hizo desde la mirada de una planificación de fin de vida, donde se pudo resaltar con más claridad cuál decisión teníamos que tomar, que eso permitió de hacer una evaluación bien profunda de síntomas refractarios y de evaluar eventualmente una sedación paliativa o no. Al final se decidió que no. También se pudo evaluar más en profundidad la necesidad psicoespiritual tanto de la paciente como de la familia, que en realidad vivía un gran estrés emocional. También se pudo vincular la gestión de un agente espiritual para la paciente, para su crisis trascendental, y también evaluar toda la necesidad médica, responder a la solicitud de retiro de marcapaso y decisión al final de ese retiro. Ahí, si nos enfocamos en cámara lenta, podemos ver el listado de la opción terapéutica, el listado también de todo lo que era la planificación compartida de la atención, y que eso generó varias conversaciones, permitiendo que en realidad tanto el paciente como su familia fuera también partícipe de toda esa conversación y de esa toma de decisión. Podemos decir que llegamos a un plan de manejo consensuado, que ese proceso de vida priorizó valores, deseos de la paciente, que hubo alguna decisión en ese sentido, y que se pudo conversar de opción terapéutica más así precisa en forma conjunta. En conclusión, también abordar situación de vida desde la planificación, podríamos decir que mejora la calidad de comunicación entre el paciente y su familia y el equipo de salud, que compartir esta planificación implica un reto para desarrollar y formarse en habilidades relacionales, que la planificación anticipada de la atención podría optimizar el uso de recursos sanitarios, y el paciente se mantuvo como protagonista hasta el final, y que el equipo estaba siempre con mayor sentido de eficacia y eficiencia. Así que eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias, María Carolina. No sé si quieres dejar de compartir la pantalla. Sí. Ahí nosotros estamos bloqueados, era para aliviar un poco tu señal porque parece que está un poquito débil. O sea, como para que Chuta, ¿y me escucharon igual o no? ¿No escucharon nada? Sí. Yo la encontré muy interesante la presentación, te agradezco mucho. No sé si algún colega tiene alguna pregunta que quiera hacer a la doctora. Están todos bloqueados, sí, creo. Sí. Estoy pidiendo ahí que los desbloqueen. Sí. María Carolina, te quería preguntar yo, ¿qué fue lo más difícil en la toma de decisiones en este proceso con esta paciente? Mira, en realidad distintos aspectos. Primero, nosotros como equipo de cuidado paliativo somos un equipo externo a la parte hospitalizada, y yo creo que un primer reto era como de alinearnos con los equipos para
identificar esa situación de final de vida, ¿ya? Porque en realidad había como un enfoque al principio mucho de manejo de síntomas y que el paciente una vez compensado se iba a la casa. Entonces, de poder compartir este enfoque y que había que en realidad manejar esos síntomas dentro de esa situación de terminalidad, era como un desafío para poder alinearnos como equipo. Lo otro es que la paciente tenía rasgos de personalidad psiquiátrica que en realidad nosotros no habíamos podido como darnos cuenta directamente, porque en realidad la paciente era bastante competente, era autónoma, ella era coherente en su discurso, de hecho eso fue como respaldado por el psiquiatra, y en realidad ella tenía trastorno durante esas últimas semanas que se expresaba principalmente por esa ambivalencia extrema, por ese discurso ambivalente tanto con la familia como con nosotros, y por lo tanto tuvimos que alinearnos también con la familia para entender un poco más ese cambio de discurso que la paciente tenía constantemente. Y lo tercero, de ver cuánta la familia podía realmente manejar esa sintomatología en la casa, en coordinación con la hospitalización domiciliaria, porque en realidad la familia presentaba un gran estrés emocional que es propio a la situación de terminalidad y exacerbada justamente con todo ese antecedente de relación conflictuada que en realidad estaban como funcionalmente como aceptable cuando no había esa crisis de terminalidad de vida. Así que yo creo que era como la integración de estos tres aspectos. Ok. Respecto del marcapaso, ahí me parece también que es un punto interesante a discutir. Me gustaría preguntarle a otros colegas cómo manejan esta duda respecto del rol del marcapaso en fin de vida en sus pacientes. No sé si hay algún colega que haya tenido también un caso similar de solicitud de suspensión o retiro de marcapaso, para ver cómo lo manejan en otros centros. Porque acá entiendo que al final se lo sacaron el marcapaso. Sí, al principio se hizo una intervención, se bajó un poquito la estimulación, pero al final se lo sacaron, sí. Con consentimiento informado y todo eso, y se lo sacaron. La paciente está totalmente competente, sabía, en realidad ella deseaba morir en paz y ella no podía dormir bien, estaba como muy, muy mal y eso. Y ahí quería preguntarle a los demás su opinión, pues, pero ¿están bloqueados o no quieren opinar? Es que hay un tema de bloqueo, parece. Mire, disculpa, yo soy la Sí. psicóloga del equipo Dale, de paliativos y la verdad adelante. es que con respecto a la solicitud de tener el marcapaso, fue una solicitud que apareció desde las primeras instancias de las atenciones de este año, porque ella sentía, en primer lugar, fue que le molestaba, sentía como un ruido que era permanente, y yo igual quiero recalcar que la toma de decisión no fue fácil, debido a que el internista era, en otras palabras, quien tenía que dar el visto bueno para eso final, y que se realizaron 2 reuniones con el equipo de cardiología, y muchas colegas del internista, del médico internista, le decían que era que se iba a someter a algo legal, pero finalmente era tanto la insistencia, ¿ya? E igual había cierta, ¿cómo decirlo? Había una cierta pensamiento en conjunto de que el marcapaso, en cierta medida también, por como bajaba la hipocalemia, quizá habría hecho varios paros cardíacos, que el marcapaso ayudaba y volvía otra vez a estimular, digamos, el corazón y todo su funcionamiento.
Entonces, eso yo creo que es como complejo, ya como a nivel médico. Yo participé en toda la toma de decisiones que era para todos los lados, digamos, desde paliativo, desde hospitalización. Entonces, no es un proceso que sea fácil, y a lo mejor por eso que no sé si hay mucha experiencia al respecto. Ahora, otra cosa importante es que ella no falleció, y era una cosa que la paciente también esperaba, ya que ella pensaba que le iban a detener el marcapaso y ella iba a morir rápidamente, porque lo que ella pedía en el fondo es que ella quería morir, ¿ya? Entonces, por eso que también se movilizó tanto el equipo en distintas áreas. Y finalmente la usuaria falleció como en una semana más, 4 o 5 días después. Eso quería agregar. Ok, muchas gracias. Quería saber si alguien más quiere opinar, porque estoy segura que alguien más ha tenido experiencias con el tema de los marcapasos. Yo creo que es súper importante distinguir marcapaso de desfibrilador implantable. Eso iba a comentar, y por eso Eso. levantaba la mano, que me parece que por la historia y por lo que comentan es un cardiodesfibrilador porque esto de que daba una descarga me suena más a un cardiodesfibrilador más que un marcapasos. No sé si ahí es así o no. No creo. María Carolina, ¿es un marcapaso o un desfibrilador implantable? Vas a tener una enfermedad del nodo, dice María. Sí, sí, la verdad que no le podría detallar bien cómo era el aparato, porque no desconozco. Pero en el fondo, ¿el aparato mantenía el ritmo o daba Sí, descargas en caso de que por se... eso, bueno, mantenía el ritmo de toda manera, pero no tenía claro si reimpulsaba, o sea, remarcaba, no lo tengo muy claro, la verdad. Eso es súper importante porque en el fondo lo habitual o lo más común, ¿cierto? Son los marcapasos, que están indicados en general cuando hay Doctora Palma, arritmia, esas Jorge cosas. Hernández, Puerto Montt. Adelante, adelante, doctor. Si era una enfermedad del nodo, tiene que ser un marcapaso, digamos, porque los otros son... Lo extraño era que ella le molestara, porque normalmente ese estímulo no se siente, digamos, excepto el aparato que está puesto ahí subcutáneo, pero no molesta. Que podía ser, digamos, también dado porque ella no lo Eso. quería. Claro, yo creo que esta era una decisión bastante difícil para los colegas, para los cardiólogos, digamos, porque si tiene una enfermedad del nodo sinusal, significa que en cualquier momento puede presentar un paro, una bradicardia extrema y un paro. Y esa es la razón de colocar el marcapaso. Entonces, sacar el marcapaso es dejar expuesto a eso. Ahora, el marcapaso lo que regula es, o sea, la enfermedad del nodo, lo que, si usted, pues yo creo que todos lo saben, Diego, pero para recordarlo, baja la frecuencia a bradicardias extremas y eso es lo que lleva a un paro en definitiva, y el marcapaso lo que mantiene es el ritmo, y los marcapasos actuales funcionan cuando baja el ritmo, si no funciona, pero como que no meten ruido. Diferente, por eso usted tiene la duda del desfibrilador, que ese cada vez que la persona hace una fibrilación, envía una descarga que es equivalente a la que se hace en forma externa, y la persona sí lo siente, digamos, y le molesta un poco. Yo creo que fue una Sí. decisión difícil, ¿eh? Sí, es difícil. La verdad que yo de lo que leía no creo que tenía desfibrilación. Era solamente lo que dice usted, doctor, porque se mantenía siempre en esa frecuencia y que al principio ellos intervinieron para bajar un poco el nivel de la frecuencia y nada más. Eso fueron como intervención primero y al final llegaron a la conclusión de sacarlo igual. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Adelante. Sí, gracias. Bien. Lo que pasa es que con esto que relataban de que ella esperaba que le iban a sacar el marcapasos e iba a morir, me pregunto, debe haber sido muy difícil poder diferenciar si esto era como realmente una solicitud en relación
a su confort, a su bienestar, a lo que le molestaba, con esta duda de si qué tanto molestará, o si era como una forma de ella, más encima con estos antecedentes psiquiátricos, de pedir en el fondo de alguna manera una intervención que le causara la muerte, como una especie de solicitud, no sé si de eutanasia oculta. Ahí me quedo con esa pregunta de cómo el equipo lidió con eso, y con esa pregunta que no sé si le surgió también a usted, si, qué es lo que realmente ella estaba queriendo con esta petición. Bueno, ella, la verdad que era muy creyente y cuando en un momento dado se había planteado y explicado lo que era la sedación paliativa frente a su vómito, que realmente era muy difícil para manejar. En un primer tiempo, cuando no entendió bien de qué se trataba la sedación paliativa, lo rechazó porque justamente decía, mi Dios no le va a gustar eso, y por lo tanto tenía claro, sin explicitarlo como tal, que ella no deseaba la eutanasia. Sin embargo, a lo largo de su proceso estaba de una extrema debilidad, estaba muy cansada, muy caquética, ¿no? En realidad las 2 últimas semanas de su vida ni siquiera podía tragar cualquier cosa, y ella deseaba, como muchas personas al final de su vida, de morir, pero no específicamente que la mataran, no, pero sí de morir o que la dejaran morir en paz. Eso era más bien su petición. No sé si Guise, que tú viste más No, contacto con ella, ¿quisieras sí, agregar algo? una cosa que el internista confirma que fue un marcapaso, era un marcapaso lo que ella tenía. Súper. Con respecto a lo que ella solicitaba, la verdad es que era impactante verla, ¿ya? Porque era de verdad, era un cadáver, ¿ya? Era un cadáver y sumamente vigil, sumamente atenta, vigilante, o sea, en ningún momento se le vio como soporosa o con algunos signos de muerte inminente. Y claro, o sea, lo que ella también especulábamos que su patología psiquiátrica tenía mucho que ver también la disfuncionalidad familiar anterior, que era anterior a todo esto. Pero ella igual, lo que no quería era provocar algún tipo de intervención que le causara la muerte por este miedo religioso. De hecho, por eso que también se le gestionó la visita con su agente espiritual, porque la verdad es que tenía bastante miedo asociado a lo mismo. Entonces, eso es lo que yo quiero también recalcar. Yo no creo que ella, pero porque ella o sea, sentía, o no sé si era una percepción o sabía que era como un zumbido, decían los oídos cada vez que, incluso cuando estaba tan débil que no podía hablar, volvía a señalar dónde estaba el marcapaso, ¿ya? Y se tomaba el lugar del corazón y se tomaba los oídos. Entonces, no sé si a lo mejor real o no, pero era una molestia permanente este elemento, digamos. Y cuando retiraron el marcapaso, porque lo retiraron, Sí, ¿cierto? sí, sí, lo retiraron. ¿Se acabó la molestia? Según ella se acabó la molestia. Y cuando le querían retirar, porque yo estuve en la mañana que le iban a retirar, y me dijo, me irán a sedar, me dijo, me irán a poner algún tranquilizante como para yo poder descansar. Y ahí, no, porque ella es una cosa tan, que como que desconectan, viene una enfermera con una maquinita que hace como la desconexión a distancia, por así decirlo, desconectan el marcapaso, y ella no la sedaron ni nada, pero la solicitud de ella era descansar, dormir. Por eso que también, que una cosa que no se mencionó mucho, pero hubo una pequeña discusión respecto de si era mejor una sedación o no, o una sedación superficial, que ella era lo que se solicitó también en algún momento. Pero finalmente no se realizó. Desde mi punto de vista, como psicóloga, digamos, yo creo que una sedación superficial la hubiese tranquilizado también mucho más. Pero finalmente, cómo se realiza las tomas de decisiones en equipo,
y también porque había bastante temor. Ya en este caso el médico internista yo veo que le tenía más temor a la sedación paliativa que a hacer todas las gestiones para quitar el marcapaso. Eso. Súper. Bueno, ahí en realidad podríamos comentar varias cosas. No sé si alguien más quería comentar, porque se habilitaron los videos por si alguien quiere hablar. Estaban medio bloqueados, parece. La doctora Parejas ahí, creo. No, es que no sé, como que se habilitó un video. Estaba todo medio bloqueado. Ahora se habilitó otra vez, no sé por qué. ¿No? Bueno, yo creo que es súper importante en el fondo distinguir los conocimientos generales de que yo manejo de esto. En el fondo es que el marcapaso no va a evitar una muerte por un paro. El marcapaso no descarga. Por lo tanto, si es que la paciente hace una arritmia maligna en el contexto de un paro respiratorio, va a fallecer igual, digamos. El marcapaso no va a prolongar la sobrevida de un paciente que está acidótico o agonizando. Tampoco va a prevenir una arritmia ventricular en caso de una hipocalemia severa. Entonces, en ese sentido, creo que es importante distinguirlo porque es súper distinto un desfibrilador, pues porque en el fondo eso genera descarga y puede generar síntomas, cosa que el marcapasos no puede hacer. Entonces, esa primera distinción yo creo que es súper importante. Si es que la paciente tenía expectativas respecto de acortar su vida con la suspensión de la descarga de su marcapaso, creo que es muy entendible por lo que cuentan de ella, por el contexto biográfico, por el gran sufrimiento multidimensional que tenía ella. Pero ahí no sé si era más bien un tema de aclarar la vida o si igual ella necesitaba el acto para sentirlo. No sé si puede haber de verdad algún síntoma relacionado con esto, digamos. Pero más bien creo que una creencia de que el marcapaso la estaba manteniendo con vida artificialmente. Un poco esa es la sensación que me queda de escucharlo. No sé si a los demás les pasa lo mismo. Lo que no significa que sea fácil de manejar. Creo que esas cosas a veces son más difíciles de manejar. Pero yo creo que ese es un gran tema así como mencionar. Pues. Y del punto de vista bioético, bueno, suspender una terapia en una persona que está decidiendo lo que tiene un pronóstico tan limitado, siento que de todas maneras es conversable y puede ser apropiado. Sin embargo, descargar emocionalmente y moralmente al internista, porque creo que ella está en una situación de fin de vida donde el marcapaso eventualmente le pudo generar síntomas. Podía haber hecho como síncope, mareo, alguna cosa innecesariamente, digamos, pero yo creo que no le iba a prolongar la vida demasiado, para nada. No sé, eso como comentario al margen. Ahí le doy la palabra por si quieren agregar alguna otra cosa, quedan 5 minutitos. Hay más internistas en el... ¿Puedo comentar algo? Claro, adelante. Ya, no soy médico, soy psicólogo del equipo de cuidados paliativos del Hospital de Coquimbo. Javier Latorre es mi nombre. Y nada, mira, la verdad es que más allá de lo que están comentando, que se ha centrado la discusión en el tema del marcapaso en particular, que por supuesto es algo re interesante de este caso en concreto, digamos, que llama la atención tal vez, digamos, pero solo quería rescatar y como en función del caso tal vez poner ahí en la conversación, en la mesa o en la reflexión de nosotros como equipo, lo que a mí me parece que es bien frecuente, digamos, que es que gran parte, no lo tengo cuantificado, no tengo información científica al respecto, pero a mí me toca cotidianamente, en lo regular, digamos, escuchar de varios pacientes, digamos, que están en fin de vida, ya con algún nivel de sufrimiento sintomático, esta sensación de repente de querer ya morir. Y no necesariamente eso nos lleva directamente al proceso eutanásico, directamente, digamos, de que lo estén solicitando así de manera abierta, porque por supuesto que a la mayoría también se le generan hartos conflictos desde el punto de vista de sus creencias espirituales también, digamos, la gente mayoritariamente en Chile sigue siendo todavía creyente en Dios, digamos, y ahí se generan de repente conflictos psicológicos, espirituales, no lo sé, éticos tal vez, relevantes, pero es frecuente escuchar de los pacientes esta sensación de ya querer descansar, de ya querer morir, de repente solicitar a los equipos efectivamente qué podemos hacer, el tema de la sedación paliativa, que es algo bastante interesante, digamos, en nuestra área. Entonces, solo quería relevar a un tema de importancia el hecho de no solo restringir la conversación a lo médico en cuanto al tema del marcapaso, si se saca o no, y qué relevancia podría tener eso en la sobrevida del paciente, etcétera, sino que también llevarlo como psicólogo al escuchar la subjetividad de nuestros pacientes, entender también que más allá del proceso médico en el que estamos los equipos, es tan relevante esa sensación, incorporar esa sensación, digamos, en estas conversaciones compartidas
que es el tema a los que nos traía el equipo y la doctora, escuchar la subjetividad en ese sentido del paciente, traerlo, digamos, a conciencia y eventualmente considerarlo en la planificación. Yo creo que yo valoro harto en el caso en particular del equipo de cómo eventualmente en este continuo de opción terapéutica y deseos o preferencias del paciente haber tomado una decisión efectivamente, ojalá lo más equilibrada posible. No siempre se pueden hacer todas las concesiones, no siempre se puede, por supuesto, dar en el gusto, y también considerando que acá está el tercer elemento que tiene que ver con escuchar los deseos y las atenciones de la familia, digamos. Entonces, pero me parece re interesante el proceso de cómo llevaron a tomar la decisión de lo que finalmente hicieron, ¿no? Eso quería comentar, digamos, para no restringirlo solo y exclusivamente al tema del marcapaso, digamos, como un tema recurrente en nuestros pacientes. Gracias. Súper, muchas gracias. Bueno, ahí en realidad yo creo que se ha discutido súper poco el marcapaso, digamos, yo creo que lo que se ha centrado en realidad es lo que dice la psicóloga, que ella le pareció que la paciente tenía una necesidad de morir y generó al tiro con la doctora un apoyo espiritual, ¿no? Entiendo que fue más bien eso el énfasis al final. No sé, me quedé con esa sensación y me parece súper bien porque incluye el proceso de la familia, el proceso de la paciente y, claro, Mira, un simbolismo casi. sí, lo que pasa es que yo creo que haciendo ese ejercicio de planificación, también que bueno, se desenlazó de esa manera, que había una indicación para nosotros o para la Gisela de sedación paliativa y que desde el inicio, y yo creo que ese concepto también de sedación paliativa entre nosotros, entre colegas, no es universal y no es uniforme, digamos. Entonces también eso se puso en evidencia que distintos miembros del equipo pueden como sugerir o dar su sensación justamente desde algunos deseos o preferencias de la familia, de una indicación como sedación paliativa que no siempre está como tal vez suficientemente aprofundizado como también alternativa y opción terapéutica. Entonces yo creo que fue eso. También obviamente de responder al sufrimiento espiritual, pero en conjunto con el sufrimiento físico también, de ese cansancio del final de la vida que es común de ver en los pacientes que ya quieren terminar ya, y no terminar solicitando la eutanasia porque están cansados y el final de la vida a veces es súper desgastador para todos, para el equipo, para el paciente, y no que se está prolongando por prolongarse, sino que es así. Hay el caso que de repente se demoran mucho a llegar hasta el final. La doctora Escalona parece aportar con algo, le veo la manito levantada. Sí, muy cortito comentar que en las guías de la AJA y de la Sociedad Americana de Cardiología ya el año 2018 mencionan como una buena práctica médica que los pacientes que tienen síntomas muy severos, que no mejoran y que son refractarios al manejo farmacológico y en el fondo, equipos como los marcapasos, los desfibriladores implantables, es una buena práctica médica considerar el retiro de estos equipos y, por supuesto, también incorporan ya desde el año 2016 algunas de las guías la incorporación de los equipos de cuidados paliativos. Entonces yo creo que en eso también es importante apoyar a los equipos internistas, de que puedan también tener acceso a esta información, de que las sociedades de cardiología, que en el fondo nos dan un poco los lineamientos de funcionamiento, del manejo de estos pacientes, sugieren la incorporación de cuidados paliativos en estos pacientes, y que sabemos que es algo que en Chile es una deuda de los cuidados paliativos no oncológicos. Y también sugieren que estos equipos, es una buena práctica médica también pensar en retirar estos equipos en fases más avanzadas de la enfermedad. Y para eso, tal como comentó la doctora durante su presentación, la planificación anticipada del cuidado y el poder conversar con el paciente y su familia respecto de sus deseos en una enfermedad que sabemos que al final de la vida hay que tomar decisiones, creo que es súper buena práctica que la podamos incorporar con nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora.
bueno, sabemos que en Chile el tema de la planificación anticipada o de las voluntades anticipadas es algo que todavía no se ha impulsado tan fuertemente, pero creo que este tipo de iniciativas nos ayudan también a socializar el concepto y que también podamos nosotros incorporarlo con nuestros equipos. Súper de acuerdo, y yo creo, bueno, estamos en la hora, pero Mary Caroline, quizás podrías compartir con el resto la bibliografía que incluiste en tu presentación. Ya. Sin duda es interesante y les tocó un caso súper bueno. Yo creo que es un aporte para todos, así que te agradezco mucho el caso que presentaste y también la doctora Escalona, si tiene alguna bibliografía reciente, porque yo no vi que hubiese guías tan recientes respecto al tema. Entiendo que son actualizaciones de una antigua, así que si tienes una de ahora, fantástico, me las manden y yo les puedo mandar a todos los que participaron. Se agradece, se agradece mucho. Bibliografía actualizada, estas cosas que son temas complejos. Sí, la que yo revisé en realidad era del 2018, es lo más actualizado que lo menciona en la guía de la AJA respecto al retiro, a considerarse una buena práctica médica, el considerar el retiro de los... Pero principalmente habla de los desfibriladores, no habla de los marcapasos. Yo encontré bibliografía respecto a los cardiodesfibriladores principalmente. Está perfecto, porque igual cada vez nos van a tocar más casos, pues yo creo que los paliativistas tenemos que trabajar más con los cardiólogos, no solo con los oncólogos, así que está perfecto. Yo creo que todo lo que quieran sí lo distribuimos y sin duda es un tremendo aporte. Gracias, Carlos. Ya. Muchas gracias Eso, también. Carolina, no sé si quieres cerrar con algo, dale. No, sí, dar las gracias en realidad porque yo creo que este espacio justamente sirve en eso, de aclarar cosas, de distinguir bien y decir, profundizando temas que en realidad es súper esencial que nosotros lo tengamos claro a la hora de la evolución social también, de la sociedad, de cuando justamente ahora que nos tocará participar en esa nueva constitución, yo creo que para nosotros es súper importante de poder aportar y de profundizar bien el tema para que sea bien claro todo en torno a ese tema de sedación, de fin de vida, de eutanasia y toda esa cosa. Así que súper bien. Ya, pues bueno, pasó volando, ya son más de las 10, así que en honor al tiempo, el respeto a los policlínicos y a todas las cosas, nos despedimos. El próximo mes vamos a mandar entonces el siguiente caso, ahí están ya los colegas inscritos, así que muchas gracias al equipo de Las Higueras por compartir su experiencia. Gracias, chao. Chao, gracias, que tengan buena semana. Buena semana a todos. Un abrazo desde Puerto Montt. Chao.